Gracias, José Luis. Pasamos ahora a la intervención del profesor Fabio Frosini. Como decía antes, es profesor en la Universidad de Urbino, uno de los encargados de la nueva edición nacional de los escritos de Antonio Gramsci. Es autor de tres obras muy relevantes sobre la figura de Gramsci, de una multitud de artículos. Estas tres obras son Gramsci e la filosofía, las religiones del homo moderno y Da Gramsci a Marx, que son textos realmente recomendables y realmente valiosos. Sin más, paso la palabra entonces al profesor Frosini, cuando quieras. Gracias, Ancho, y gracias por invitarme a esta iniciativa que me parece muy importante. Muy importante porque es importante empezar bien el trabajo de la Asociación Gramsci España, y creo que los tres seminarios que se han organizado son sobre tres temas muy importantes, muy relevantes. Y para ceñirme a yo creo que este libro de Giuliano, que apareció justo hace 3 años, es un libro que representa una especie de parteaguas en los estudios gramscianos. Yo intentaré motivar esta tesis apoyándome también a lo que se ha dicho ya por parte de quien ha hablado ya, porque, pero quiero decir antes de todo algo, digamos, un poco más en general sobre el escenario en que este libro interviene cuando se publica, y digamos un poco la historia de las lecturas de Gramsci en Italia y también de las lecturas de Marx. Aunque comparto lo que ha dicho Villacañas, que hoy en día es más estimulante, importante y nos da una posibilidad mayor de entender el pensamiento de Gramsci, contrastar Gramsci con las grandes lecturas de la crisis de los años 20 y 30, digamos, en el escenario creado por el trauma de la Primera Guerra Mundial, bueno, el mundo de entreguerras y la Revolución rusa. Porque efectivamente es verdad que el mundo, la atmósfera en que se mueven los marxismos de los años 60 y 70 está muy condicionado por un escenario bastante distinto del mundo de entreguerras, y al mismo tiempo condicionado por el gran desarrollo del estado social, del estado del bienestar, de las conquistas de las clases trabajadoras, que ha sido efectivamente un acontecimiento de importancia enorme, pero que al mismo tiempo es como una especie de cápsula que impide ver efectivamente los límites de este mundo, que son los límites de digamos, de la capacidad de la potencia hegemónica del mundo liberal. Al fin y al cabo, se podría incluso decir que muchos marxismos de los años 60 y 70 son marxismos que se pueden entender solo a partir del liberalismo, o sea, desde aquella versión grandiosa, ¿no? Expansiva del liberalismo. Mientras que hoy en día el liberalismo que vivimos hoy, la ideología de la clase dominante que se ha impuesto a partir de los años 80, 70-80 del siglo pasado, que perversa hoy en día, es efectivamente una ideología que nos permite ver mucho más los límites de este mundo, pero al mismo tiempo, como es una ideología mucho más dura, mucho más agresiva, casi que políticamente ha creado una situación de desequilibrio de las clases sociales mucho más fuerte que antes, efectivamente es también una ideología de la inevitabilidad de este mundo, casi una ideología de la desesperación, ¿no? Porque casi no es posible ver los límites de este mundo, porque este mundo no prevé límites, ¿no?
Mientras que, y exactamente esta situación de crisis que vivimos hoy en día, efectivamente es algo que tiene mucho, mucho que ver con el mundo de entreguerras. ¿Por qué? Porque entonces pensadores como Gramsci, Weber, en Italia, por ejemplo, el mismo Croce, han intentado leer la crisis como una crisis desde la cual hay que salir creando estructuras nuevas. Estructuras nuevas que según Croce y Weber, eran un liberalismo renovado, repensado, capaz de contener el empuje de las masas subalternas, y que Gramsci ve efectivamente, exactamente desde el otro punto de mirada. Pero bueno, ahora, para volver al tema, el libro de Giuliano aborda un tema, como ha dicho Ancho, nuevo. Un tema que se ha estudiado muy poco en la historia de las interpretaciones de Gramsci. Como se ha dicho antes, es un libro que demuestra una cosa muy importante, que el marxismo de Gramsci, la filosofía de la praxis, es ni sin ni en contra del capital de Carlos Marx. Esto es un punto fundamental, creo. Si hay una tesis que sobresale en el libro, es esta, ¿no? Que Gramsci no solo no es un ignorante en temas económicos, como muchas veces se ha dicho, sino que no solo tiene una cultura económica y tiene una relación estricta dialéctica de enfrentamiento, de crítica con muchos economistas contemporáneos, no solo italianos, sino que llega, y esto es un punto de llegada, no es un punto de partida para Gramsci, llega en el momento en que escribe Los cuadernos de la cárcel, entre el 31 y el 32, prácticamente, cuando está escribiendo el cuaderno 8 y luego el cuaderno 10 y 11, ha una idea de crítica de la economía política sumamente original, y intentaré decir algo sobre esta originalidad, sumamente original, y que cualifica de manera fundamental su propia filosofía de la praxis. Es decir, no existe filosofía de la praxis sin esta nueva manera de pensar la crítica de la economía política. Entre paréntesis, digo también que entre las muchas cosas que hay en este libro, también hay una discusión pormenorizada de la manera en que Gramsci probablemente ha leído otra vez el primer libro del Capital. O sea, no tenemos ninguna prueba porque no está entre los libros de la cárcel, pero Giuliano demuestra que efectivamente hay una serie de textos que son como una eco muy cercana de una lectura, de una nueva lectura del primer libro del Capital. Esto no es una tesis nueva, ya se dijo antes, pero esta discusión tan detallada es algo efectivamente que está solo en este libro. Bueno, ¿cómo se dispone esta publicación, este estudio en el escenario de la crítica gramsciana? En dos palabras. Por un lado, es un fruto de una temporada, de una historia bastante larga, porque la edición crítica de los cuadernos es del 75 y luego la publicación de este libro muy importante de Gianni Francioni, La Oficina Gramsciana, es del año 84, y después hay toda una serie de estudios que se han hecho, se han publicado, entre estos el diccionario gramsciano y muchas cosas más, que efectivamente han creado una nueva manera de leer a Gramsci, una manera de leer a Gramsci que es, diría yo, mucho más atenta no solo a los textos de Gramsci, cosa que muchas veces no se hace, ¿no? Se lee Gramsci como siempre de segunda mano, escuchando algo que se ha oído así. Pero no solo a los textos, sino al contexto de los textos, ¿no? ¿Por qué Gramsci dice esto? ¿Con quién? ¿A quién está criticando? ¿Qué ha leído? ¿No? No solo el Gramsci de los cuadernos, también el Gramsci periodista, que es una cosa muy importante. Saber con quién se está enfrentando Gramsci.
Y esto es un aspecto de este libro, ¿no? Faltaba efectivamente esta nueva parte sobre la crítica de la economía política. Se ha trabajado sobre otras nociones, lingüística, filosofía, historia, política, etcétera, y esto es algo nuevo. Y por otro lado, este libro se coloca también en una historia de los debates del marxismo italiano, en que Gramsci ha sido sistemáticamente cualificado como un pensador que no ha leído a Marx, o ha leído solo algo de Marx, y sobre todo no ha leído El Capital. O si lo ha leído no le interesa, no lo ha entendido. Y esto es un punto fundamental. Ahora no volveré sobre lo que ya se ha dicho en términos de los resultados puntuales a que lleva este libro, sobre todo la noción de mercado determinado y de crítica de la economía política, sobre la cual quiero decir algo. Pero creo que es muy importante entender que efectivamente el marxismo de Gramsci no se puede separar de una relectura y de un repensar en serio las categorías de la crítica de la economía política. Ancho ha dicho algo sobre abstracto y concreto, y la relación entre economía y política. Yo creo que estos son dos ejes fundamentales que salen de este libro y que nos restituyen un Gramsci a la altura de un marxismo a 360 grados, ¿no? Que no sea un marxismo, como se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, un marxismo cultural, un marxismo de las superestructuras, como se dijo muchas veces, o un marxismo de la comunicación o un marxismo de la política. No solo esto, es todo esto en la medida en que esto está relacionado íntimamente, de manera inmanente y no como algo que se añade al aspecto, al momento económico. Porque por otro lado, el momento económico no es nunca economía, sin más, es economía puesta en marcha y que vive de una alimentación constante de temáticas que son ideológicas, religiosas, políticas, jurídicas. Es un conjunto de elementos que no se pueden simplemente pensar por separado. O mejor dicho, se puede pensar por separado en el momento en que se hace una abstracción analítica y luego hay que volver a pensar el conjunto de esto. Y esto creo que dice mucho sobre la idea de historia que Gramsci tiene. La historia para Gramsci no es un flujo, no es una organicidad inmediata, en el sentido tusseriano. La historia para Gramsci es una estructura en movimiento, ¿no? Es una estructura donde el elemento de la organización y el elemento de la dinamicidad, el elemento del devenir, el elemento de la estructura, de la eternidad en un cierto sentido, no se pueden pensar por separado. Yo creo que esta relación entre historia y estructura va mucho más allá de cualquier tipo de crítica o de debate o de discusión que se ha hecho en los decenios pasados sobre la alternativa entre el marxismo como historicismo y el marxismo como pensamiento de la estructura. Y creo que una noción como la que desarrolla Portantiero en el ensayo sobre la coyuntura es un ejemplo de cómo es posible pensar efectivamente estructura e historia en una relación orgánica sin perder ninguna de las dos peculiaridades, de la una y de la otra. Pero quiero enfocar ahora en los minutos que me quedan sobre la noción de crítica de la economía política. Y esto es un punto, creo, clave del libro de Giuliano. ¿Por qué? Porque esto es un libro en que la crítica de la economía política es algo que llega en el 31-32, como hemos dicho, o sea, en el corazón de los cuadernos, en el momento en que Gramsci llega a enfocar de manera definitiva en un cierto sentido, entre comillas, pero definitiva para lo que nos queda de los cuadernos,
su propio tema, que es la filosofía de la praxis, pero llega al mismo tiempo como una maduración de un tema que Gramsci trae consigo desde Turín, desde los años del 16, 17, o sea, los años antes incluso de la Revolución Soviética. ¿Y qué es el tema de la traducibilidad de los lenguajes? Que es un tema que es al mismo tiempo que Gramsci trae de una serie de sugestiones que vienen de la cultura pragmatista turinesa, no es una cultura pragmatista en general, así, americana, no, no, anglosajona, no, es un grupo de pragmatistas, Velati, Calderoni, etcétera, que trabajan en Turín y que practica un pragmatismo lógico, como ha dicho Ancho, que es al mismo tiempo una reflexión sobre el lenguaje, la lógica y la lógica de las ciencias sociales, porque hay todo una, digo esto porque está en el libro, porque hay toda una discusión entre estos pragmatistas turineses, sobre todo Bailati y Einaudi, por ejemplo, que es un economista, que efectivamente es un ejemplo de cómo esta cultura pragmatista entra en relación con el pensamiento concreto, ¿no? En categorías de la realidad social. Y Gramsci llega en los cuadernos a definir el elemento propiamente teórico de la filosofía de la praxis, la traducibilidad de los lenguajes. Y esto es un elemento clave y creo que Giuliano saca todo el provecho posible de esta tesis. ¿Por qué? Porque cuando todo esto se convierte en una nueva manera de pensar la crítica de la economía política, está totalmente vacunado de cualquier riesgo de caer en una forma de economicismo, o de caer en la creencia que el marxismo, o sea, la filosofía de la praxis, es un saber científico porque es económico, porque es el saber más verdadero de la realidad económica. Gramsci, gracias a la traducibilidad de los lenguajes, hace algo que efectivamente en Marx no está. Esto es creo, un avance fundamental que Gramsci nos brinda, nos da respecto al mismo Capital. O sea, nos da la posibilidad de leer el Capital a partir de una conciencia del carácter fundamental de los lenguajes, al plural, ¿no? Tema que viene del pragmatismo de Bailati y otros, a partir del carácter fundamental de la traducibilidad de los lenguajes como algo que es el elemento propiamente científico. Y entonces, si esto es un elemento propiamente científico, no es posible llegar a un lenguaje o a un metalenguaje que unifique de manera científica definitiva el saber. Ni siquiera la crítica. O sea, la crítica es un saber más verdadero en la medida en que se pone siempre en esta dimensión de sacar algo, gracias a una traducción, algo más verdadero de un lenguaje que está ahí delante, que es, en este caso, el lenguaje de los economistas. Y creo que en este sentido Gramsci, y este es un punto muy delicado que está solo parcialmente en el libro, creo que Gramsci nos ayuda a ver cómo en el momento en que Marx se enfrenta con el tema fundamental de la dialéctica de la mercancía y del valor, está constantemente expuesto a riesgo, y me gustaría saber qué piensa Giuliano de esto, pero también los otros que están aquí, está constantemente expuesto a riesgo de caer en la idea que hay un lenguaje casi lógico que está que está, por decirlo de una determinada manera, de una cierta manera, que es más objetivo de los lenguajes de los economistas que expresan esta dinámica. Mientras que Gramsci nos demuestra que el lenguaje mismo de los economistas que analizan la realidad económica
es la base fundamental para encontrar la realidad y la verdad de la dinámica económica misma. O sea que no hay una especie de estructura lógica, que en el caso de Marx es la dialéctica de la mercancía y del valor, una estructura lógica que nos pueda poner en un punto de vista más objetivo que otro. Y aquí se abre toda una cuestión, que es la cuestión de del carácter fundamentalmente lingüístico del pensamiento de Gramsci, que viene en parte de esta relación con el pragmatismo, pero sobre todo de su propia formación universitaria como lingüista, y sobre todo como lingüista que tiene un enfoque sobre la lengua, el estudio de la lengua, científico de la lengua, que es un enfoque en que, y aquí quiero retomar algunas cosas que ha dicho Villacañas, en que el elemento propiamente arbitrario y de libertad y de iniciativa individual y el elemento estructural de condicionamiento y de necesidad no se pueden separar. O sea, en cada momento el hablante, ¿no?, va innovando el idioma, la lengua, pero en la medida en que respeta los automatismos, para retomar este término que se ha utilizado, los automatismos, la estructura de la lengua que ya existe. Y entonces, no sé, ¿por qué? Porque por un lado hay el conformismo total del lenguaje totalmente estandarizado, el lenguaje formal, por ejemplo, y por el otro lado, al otro extremo, hay el lenguaje totalmente individual, con que nadie comunica con nadie. Entonces, entre estos dos extremos que son abstracciones, ¿no?, más o menos reales, pero abstracciones que no influyen sobre la historia de la lengua, en esta amplia zona intermedia, enorme zona intermedia, hay todo un continuo juego entre, ¿no?, el conformismo y la innovación. Y esto es la manera en que Gramsci piensa efectivamente la libertad. La libertad y también la variación molecular del mercado determinado hasta el punto en que se forme un nuevo tipo de equilibrio, se entre en una crisis orgánica y se forme por lo menos las premisas de un nuevo tipo de Bueno, creo que he hablado incluso demasiado y puedo pararme aquí. Gracias.